¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando este nuevo programa de La Última Página. Les damos la bienvenida. A quien les habla, por supuesto, como cada lunes, o cada 15 lunes, cada 15 días, profesor Diego Ortega. Y por supuesto, que ya es difícil, pasan los años, ya vamos casi por 8 años, cada vez es más difícil presentar a Porrini. Porque Porrini es innominable. Porrini ya sabemos que es el ínclito, que es inmarcesible, que es el motor inmóvil de todas las grandes elucubraciones del ser y de la metafísica. No me muevo para nada. Pero bueno, hoy en día, los lunes, adquiere un rol esencial para la existencia de este programa, mientras que los miércoles él hace que las cosas sucedan. Porrini es el nous, Porrini es la usía o la usina de las grandes cosas. Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, saludo maestro? Y compruebo al tocar sus manos que existe. ¿Cómo le va? Bien, maestro. Yo los miércoles trato de vengarme. Sí. Hay quienes lo han notado. Pero le doy títulos. A mí, Porrini me encierra en abadías y qué sé yo qué. Bueno, es verdad. No crean, no le crean. Cambio, es verdad, está en una abadía. En cambio, con la condesa, la condesa la trae, no sé qué. Bueno, es una dama. Es una dama. Tengo que ser más cuidadoso. Digamos... Usted tiene una cosa oculta. Yo estoy, oscura. Yo estoy condenado a las catacumbas. Bueno, claro, exactamente. Estamos, Seba, muy contentos. Cenicero, mientras... Sí, por favor. Estamos muy contentos, no solamente con el proyecto de ADE, que venimos trabajando hace mucho, sino también, hay que decirlo, con esta nueva encrucijada que estamos atravesando, que es Reporte Minoritario todos los miércoles a las 13 horas por Vorterix. Lo pueden ver en el canal de YouTube en vivo de Vorterix y luego, por supuesto, en las redes. En las redes YouTube, sí. Por supuesto, después tienen fragmentos en Twitter o X, en Instagram también. Si siguen el Instagram de la asociación, @ade.tv, vamos a dejar también la información. Pueden ver lo que subimos, cuándo estamos, qué temas tratamos, etc. Y recuerden, por favor, que todavía seguimos trabajando con la Academia ADE Online, sí, cuyo enlace está en la caja de descripción, los cursos que estamos dando. Para nosotros es muy importante poder tener ese espacio y que ustedes nos ayuden, ya sea difundiendo o ya sea consultando, para que estas formas que tenemos de pensar el conocimiento y la aproximación a ciertos temas de literatura y de arte y cultura en general se vean desde nuestra mirada, que creemos, después de casi 12 años de trabajo, tiene algo para decir. Totalmente. ¿No? La verdad es que hay personas que nos han preguntado muchas veces cómo puedo ayudarlos y más. Miren, una forma y que se lleven algo que seguramente les va a gustar, porque puedo decirlo así, es hacer alguno de los cursos. Nos ayudan de una manera notable. Eso permite seguir haciendo otras cosas, porque también estamos en consonancia con Sofía Casa Editorial, están por salir algunos materiales nuevos, se reeditan los libros. Bueno, esa es una forma linda y se llevan algo, no es algo gratuito, mando plata y punto. Tienen un curso. Está el del profesor de Hamlet, que es muy bueno. Sigue el de la Divina Comedia, que... Bueno, el año que viene, tragedia y de todo. Adelanto, estoy trabajando en la corrección y ampliación de Y todo el resto es silencio. Muy bien. Para dar un relanzamiento que quedó ahí medio en el aire. Así que estoy entusiasmado con eso. Muy bien. Vamos a los bifes, Porrini, como se dice en la jerga popular. Le permito todo. Casi todo. Bueno, claro. Casi hay cosas todo. Hay cierto decoro que hay que mantener. Claro, la moral también hay que cuidarla. Sí, por supuesto. El autor de hoy, Truman Capote, ¿no? Truman García Capote. Truman. O en su verdadero nombre, espera un poquito, se llamaba Truman Streckfus Persons. Truman Capote. He's Capote. My name is Capote. Exacto. El actor que lo que bien. Hay dos actores. Sí, ahora vamos a hablar. Exactamente. Philip Seymour Hoffman en la versión del 2006, creo, 2005. Y hay uno que... Toby Jones. Yo no me veo. Toby Jones es el último, el que hace genial. Con Sandra Bullock.
que cuentan la historia de A Sangre Fría. A Sangre Fría. Ese es Toby Jones. Bien. Bueno, decía, Truman Capote es uno de esos autores que ha sido admirado de una manera maravillosa por una cantidad de críticos y demás, odiado por muchísimos, muy vilipendiado, muy, muy reducido a una imagen de frivolidad, de digamos así, de exterioridad y nada más, de fiestas y excesos en todo sentido. Pero es un escritorazo. A ver, vamos a entrar en un escritor, tiene un estilo único, personal. Yo creo que todo autor busca en su mundo crear un estilo. Bueno, Capote lo logró. Capote lo logró desde el comienzo, lo logró, hay que decirlo. Y si bien su vida es una vida que parece una vida de muestra y demás, incluso muy triste, ¿no? Su final bastante... si bien fue un acontecimiento su muerte, ¿no? Por supuesto, no, ¿cómo decirlo? No terminó por 50 lograr... años tenía. 60. 60. 24-84, mira, exacto. Tienes razón. No terminó por escribir una obra que prometió mucho tiempo. Yo creo que los últimos 20 años, ¿no?, de su vida, igualmente hay 2 o 3 libros que vale la pena muchísimo, no logró él volcar lo que realmente pensaba realizar. Pero este jovencito del sur de los Estados Unidos, un sureño de alma, ¿no?, en muchos aspectos, controvertido, complicado y demás, polémico, sabe que lleva en sí una mirada y un estilo, como decía, muy particular que lo separa de cierta tradición del sur también, ¿no? Pensemos que del sur es el caballero, ¿no? William Faulkner, ¿no? El gran narrador del sur de los Estados Unidos, sí, y eso amigo Truman Capote personal de Carson McCullers, con quien me pongo de pie, ¿no? Sí, sí, y de Harper Lee. Y de Harper Lee, exactamente, Matar un ruiseñor, que le dedicamos un programa. Sí. Y estoy pensando, ¿cómo es la cuentista? Por Dios. Flannery. Sí, Flannery O'Connor. De pie, por favor, también. Sí. Flannery O'Connor. Le dedicamos un programa a Flannery, a Carson McCullers y a Dorothy Parker. Exactamente. Hay que volver a eso. Hay algo que, mira, se me pone la piel de gallina, no sé por qué, notarás, con la literatura norteamericana. Más allá de que hemos dedicado hace no mucho un panorama sobre los orígenes, recordarás, la literatura. Son las grandes dicotomías. Uno podría decir que la literatura puntualmente argentina, y tal vez por efecto de transitividad la literatura hispanoamericana, tiene como un leitmotiv que es lo que Sarmiento habría llamado civilización y barbarie. Civilización y barbarie. Creo que en la literatura de Estados Unidos esa dicotomía va a seguir siendo siempre el norte contra el sur. No es tan fácil. Se cerró esa herida. No es tan fácil. Valga el próximo es una programa. herida, ¿no? El miércoles, pasado mañana, vamos a hablar de la herida en Reporte Minoritario. Exacto. Pero creo, Sebas, no sé si coincidís, o por lo que veo sí, que hay algo también de esa cuestión de el norte supuestamente civilizador, modernizador, progresista, que avanza sobre ese sur atávico y de alguna manera creo que en Harper Lee, por supuesto, amiga de Truman Capote, To Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor, y en A Sangre Fría está esa cuestión. Si bien A Sangre Fría no sucede estricto sensu en el sur más profundo, no, claro, sucede ahí en el límite, Kansas, estamos en un lime. La motivación, bueno, un poquito para entrar en tema, pero la motivación de los asesinos, pues una crónica, bueno, ahora ya vamos a hablar de eso, está muy motivada por un mal que es moderno, que es el mal de la codicia, el mal del dinero. Sí. No es moderno, entiendas. Es eterno. Es eterno, pero digo,
la Sí, idea te entiendo. de enriquecerse inmediatamente, que es la motivación de estos asesinos, ladrones y demás. Y luego todo Unos lo que en la botarates, por otra pero parte. luego todo lo que en la novela es el sistema judicial. Ah, La opresión de los abogados, de todo, eso es muy acuciante, muy subyugante exacto. en la literatura, en la cultura norteamericana, por cierto, y en su literatura, expresada en Capote de una manera magistral, me parece. Bueno, vos sabés que escuché al querido Juan Sasturain, Sí, persona a la que le tengo mucho respeto realmente. Se ha dedicado a la hay que escucharlo cuando habla. Sí, a la difusión del libro. Sí, Lo sí, hace de una sí. manera muy sencilla, un cariño enorme a don Juan. Decir algo que puede resultar polémico en algún sentido, pero borren la polémica porque él lo justifica y uno dice, tiene absoluta razón. Dice, tenemos que entender que Estados Unidos, los norteamericanos, se parecen mucho, o nosotros, como ustedes quieran, mírenlo del lado que quieran, a nosotros. Es decir, en el fondo han sido dos países que se construyeron con enorme diferencia, ¿no? Pero que se construyeron sobre la base de una conquista de territorios, de eliminación de tal cosa, de pueblos, ¿no? Masacres y demás, guerras civiles, enormes guerras civiles, y con una mirada de dos mundos, ¿no? Lo decía muy bien Diego, la ciudad y el campo, en nuestro caso Buenos Aires y el interior, en el caso de Estados Unidos el norte y el sur, muy notable. Y piensen lo siguiente, para sacar lo exterior, el barniz exterior, en lo profundo, dígame una cosa, la novela policial norteamericana no es más representativa de la nuestra, ¿no es cierto? De nuestra misma policía. Esa policía medio corrupta, medio, Sí, ¿no? sí. ¿No? Incluso te diría que Instituciones que nuestra bordean. literatura policial está fuertemente sostenida en Te cierto... diría que la realidad policial está sostenida sí, por sí. la... Porque cuando uno lee a Faulkner, entiende por qué un Juan Carlos Sonetti, que si bien no es argentino, es un querido hermano uruguayo, toma a Faulkner como modelo. Y sí, y claro, porque en el fondo somos una sociedad que se ha construido sobre la base de fusiles y Mausers, por decirlo de una manera, mira, un lindo título para una novela, fusiles y Mausers. Es un lindo título para un tema musical de tu banda Mierda Social. Mierda Social, O sí, de tu total, banda. no. Porque Porrini tiene una banda de Punk. de punk. Ahora que transitamos los pasillos de Vorterix, Sí. vemos que Porrini puede por fin desarrollar Ya, su beta todo musical totalmente. con su banda Mierda Social. Entre fusiles y Mausers sería un buen título para el disco single. anterior, acordate que era Tachos de Basura. Tachos de basura golpeados. Golpeados, que son... Parece una novela de la Iseca, ¿viste? Matando enanos a garrotazos. Totalmente. Tachos de basura golpeados. Ojo, la Iseca, tenemos que sí. en algún momento también. Bien, vamos acá. Perdón, no. Pero Vamos. me quedé pensando más allá de la humorada. Hay una ligera diferencia que me parece que complica las cosas. Yo no tuve la posibilidad, tampoco está dentro de mis planes inmediatos, de viajar a Estados Unidos. No conozco Estados Unidos. No conozco yo Estados tampoco. Unidos, no es algo que... He leído mucho sobre Estados Unidos. Tengo muchos otros lugares antes de ir a Estados Unidos. Pero sí es sabido, por ahí quienes viven allí o conocen un poco allá en Estados Unidos, que moverte de un lugar a otro es kilómetros. Como nosotros. Sí, pero fíjate vos, hago esta diferencia para que se entienda también la densidad con la que vamos a pensar a Capote. Viajar de Nueva York a Holcomb, Kansas, era como viajar de acá a Bariloche, o sea, Claro, 1000 y pico, 2000 kilómetros. Claro. Pero vos estás en Buenos Aires, en la capital federal, y te vas al campo, digamos O'Higgins, digamos Areco, digamos, no sé, Capilla del Señor, que ya es el campo, son 40, 50 kilómetros, Sí. como mucho, 2 horas de viaje. Las distancias, en cierto modo, no son tan... Luego, por supuesto, es la llanura enorme del campo. A lo que quiero llegar es a esto. Por ahí estoy haciendo una distinción bastante tonta. Pero internarse en el sur de Estados Unidos no es lo mismo que ir solamente al campo, a eso me refiero. No, claro. No es solamente el citadino que va al campo, no, es meterte en una profundidad, En un clima. en otro país, En otro país. prácticamente. Valga decir
Es Hispanoamérica. que los... Bueno, es más factible decir los kilómetros y kilómetros que La hay pasaríamos mejor nosotros. Aracataca a... Sí. no sé, Yo porque creo es una que pavada. un sudamericano en Alabama, Sí. creo que la... Sí, Alabama, Sí, you know, man. totalmente, con cierta apertura mental, sí. Está mejor que un neoyorquino. Sí, bueno, vos obviamente. sabés que hay algo muy lindo en Luisiana, todo el jazz. Hugh Laurie, el famoso actor británico que dio vida a Doctor House, previamente tiene otra carrera, ¿no? Se fue a recorrer Luisiana y se sentía como, porque el jazz y la música, si bien él es inglés, es otro clima, es otro país, no es Nueva York, aunque Nueva York tiene lo suyo, ¿no? Recuerden ustedes que cuando nació el jazz, en Europa y en el mismo norte de Estados Unidos, que se decía que era una música de negros. Sí, un cariño No hay que a olvidarlo. Sebastián. Y todavía hay quien sostiene que es una música de negros, ¿no? Cariño a Sebastián Randle, que hace un mes dio una charla interesante sobre Qué el pena, jazz. yo no pude. Y de esto podríamos charlar largo y tendido con él en otro contexto también. Exactamente. Pero Bien. a lo que voy es con Capote. Capote, como bien decía Sebastián, es un escritor sureño, nacido en el sur, pero inmediatamente... En Luisiana, inmediatamente adoptado, o él con decisión propia, por Nueva York. Y sí. Yo creo que New Yorker. hay otro que pide pista que es Paul Auster, ¿no? La trilogía de Ya Nueva vamos York, a ir me al parece maestro que- Paul Auster. Hay 2 o 3 novelas que me encantan de Paul Sí, Auster. habría que hacer un seminario de literatura norteamericana solamente, o un curso. Qué sé Sí, yo. señor. Bien, si me permitís, digo, para romper el hielo, Adelante. la primera novela de Capote de muy joven es esta. Otras voces, otros ámbitos. ¿Qué aparece aquí? Aquí aparecen 2 cosas fundamentales, que en esta edición lamentablemente no está. Es de bolsillo. Es hermosa, ¿eh? Está perfecta, pero quiero decir, acá no está algo clave. La foto de Capote. Porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Capote se sacó una foto en un canapé arrojado, en un sillón, diríamos, con una pose equívoca, en un momento en el que la moralina norteamericana estaba a full, ¿no? Imagínense todo el macartismo y demás. Esto en 1954, si no me equivoco, sí, por allí. No, antes. 40 y... Y 40 y pico. 48 creo que es. Desayuno en Tiffany's es del 58. Claro. Y bueno, Sangre Fría es 1950. del 66. 50, claro. 1950. Tenemos un Capote que tiene 25 o 26 años, en medio del macartismo más omnímodo, y aparece, o ahí naciente, ¿no? Por decirlo, para ser exacto históricamente, con una pose de carácter cuasi homosexual, que obviamente para la moralina norteamericana va a ser catastrófica. Sí, digamos, casi Capote era Sí, declarado, y lo hacía. homosexual, y hacía un elogio. Un de eso. elogio. Sí, un panegírico. por Panegírico, decirlo. sí. Claro. Esta novela es una novela, los alemanes llaman a esto Bildungsroman, o sea, una novela de iniciación, se suele traducir, a mí me gusta pensar más bien en una novela de crecimiento, ¿no? Porque hay un personaje... de construcción. Exactamente. Exactamente. En inglés, de ahí viene building, ¿no? Con la construcción de un edificio. Exacto. Hay 3 personajes claves, Amy, Idabel y Florabel. Randolph, que es el homosexual, por supuesto. Jesús Fiebre y Pequeño Luz de Sol, 2 viejos hechiceros. Y Joel, el niño en el umbral del adolescente que vive desvelado por imágenes entrevistas. ¿Por qué se llama Otras Voces y Otros Ámbitos? Porque hay que conocer la biografía de Truman Capote para entender la novela. Mejor dicho, la novela se puede leer aparte, perdónenme, pero si uno lee la biografía de Capote entiende otras cosas. Otras voces, otros ámbitos. Ustedes saben que Capote es criado por 2 padres, 2 botarates, absolutamente. El que le da el apellido, que es el señor Streckfast Persons. La madre, que es un ser absolutamente en el aire, pobrecita, era una adolescente cuando fue madre, tenía 17, 18 años. El padre tampoco era una cosa genial, porque tenía 22, 23 años, y es criado por tíos, que lo lleva a que entren otras voces, otros ámbitos, porque es criado en otro ámbito. Es criado en el sur, es verdad, pero luego es llevado a colegios muy, muy especiales hasta que él descubre, bueno,
la vida en Nueva York, donde se hace una celebridad. ¿Qué hay de original? No les voy a contar la historia, ¿saben por qué? Porque es una historia que en cierto modo encierra la iniciación de un joven, ¿no? La iniciación de un niño que se convierte en adolescente, un adolescente que va camino a la juventud. ¿Qué hay de original? Porque ustedes me dirán, Dios mío, Bajo las ruedas de Hermann Hesse, no sé, tantas novelas de Bildungsroman en este sentido. El juguete rabioso, ¿no? Cualquiera de... Bien. The Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye, claro, de Salinger. ¿Qué hay de original en Capote? El lenguaje. Hay una ruptura, hay una forma de narrar en Capote, de mezclar los registros, de ser duro, directo y a la vez dulce en muchos aspectos, que lo hace muy, muy original. Miren, leo el comienzo, con esto creo que no perdemos nada. Miren cómo empieza esta novela. Sería sintácticamente una joya. Pues bien, un viajero debe llegar a Ciudad Mediodía por los mejores medios que encuentre, porque no hay ómnibus ni trenes que vayan en esa dirección. Aunque 6 días por semana un camión de la compañía Chavarray de Trementina recoge correspondencia y provisiones en la vecina ciudad de Capilla Paraíso. Tiran un territorio con Capilla Paraíso, que son de miércoles estamos, Trementina, ¿no? Y de pronto, pues bien, como si fuese un diálogo de dos... ¿Yo sabes lo que me imaginaba yo? Esos porches de las casas del sur americanas, cuando es tipo con pipa, ¿no? Hablando, pues bien, puedes empezar. My mom always said life like box of chocolates, you know. Exacto. ¿Saben qué? Capote se ha impregnado y lo ha hecho de una manera notable su traducción, de tal forma que el lenguaje y el clima de la sociedad sureña no son pintorescos, son naturales. Eso es maravilloso en un autor. No se convierte en un exotismo, ay bueno, voy y describo a los árabes en Argelia, qué sé yo, y no entiendo un pito de nada, y soy un argentino que va a ver a los argelinos, entonces, uy, llevan una chalaba. No. Está hablando directamente de... Chalao. Bien, claro, bien. Se ríe, profesor, pero de un albornoz. Claro, bien. Albornoz es la bata. Totalmente, para salir de la piscina. Sí, no. De la alberca. Claro, de la alberca. Y luego se arroja en una tumbona. En una tumbona, una chaise longue. Bien. Por lo cual... ese es el clima. Es decir, está perfectamente captado no lo exterior, sino lo interior del sureño americano. A mí es una novela, si ustedes me preguntan, la acción es siempre, no, vayan al estilo. En Capote, en este caso, en esta novela, vayan al estilo. Diego, te dejo. No, hay algo que está muy bien señalado, Sebas, y es como, aún siendo una figura de renombre en la sociedad neoyorquina de la década del 50, del 40. 60. Vamos a cerrar por las dudas porque escucho intromisiones. Bien. Hay algo, es verdad, en el estilo que Capote va a trabajar muy bien, pero que también le va a significar un problema. Él declaró en algún momento, sobre todo a ver, Capote es más bien conocido por A Sangre Fría. Desayuno en Tiffany's es una obra linda. La defiendo, La defiendo. Un chorrito para... Es una novela. Es una novela. Una novela corta. Ahí está, gracias. ¿Está bien? Porque si no va a haber problemas. Aprovecho, Desayuno en Tiffany's es su segunda novela. No, hay una en el medio. El arpa de hierba. El arpa de hierba. Menor, en algún sentido, pero... Desayuno en Tiffany's es una cosa también rupturista. En Nueva York. En Nueva York. Tiffany's, ustedes saben, es una casa de joyas que tiene... Sí, es como decir Harrods. Claro, Harper's. ¿Cómo me gustaría, perdón, paréntesis, me encantaría desayunar a Tiffany's? Richardi acá en Argentina, ¿no? Claro, exactamente. Richardi, tu mejor elección. Bueno,
aquí Dios mío, es como ir a qué desayunar. decadencia sí, total. Somos lo peor del mundo. A ver, si vienen a Buenos Aires, es como ir a desayunar, Al o mejor Alvear. dicho, claro, no desayunar, muy bien, Tomar a tomar un té el en té, el Alvear. al Alvear, la Orangerie, que es un lugar muy paquete, diría mi abuela, en ese sentido. Pero, claro, la desarrolla, hay un personaje, Mrs. Walworthy, algo así. Oglety, Offelty, es Sí, difícil los de... nombres hermosos que tiene esta gente. Que es la típica dama exterior, pero a la que Capote pone la lupa, diciendo detrás de toda esa formalidad y demás hay un Hay algo. drama, hay un drama muy interesante. Sí, Entonces, no, pero digo, la literatura de Capote, justamente me interesó mucho esto, empieza a impregnar la narrativa de otra cosa que no es el escritor. Pues si bien, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Capote es un escritor formado en el periodismo también, pero no es, como bien decía Sebastián, ese escritor que busca el exotismo y que va a viajar a buscar, a ver Claro. cómo es la costumbre, entonces yo relato la costumbre. De los bárbaros. Soy como un antropólogo, ¿viste? Como Brody. Exacto. El Brody de El Borges. informe de Brody. El informe de Brody, ¿no? Sí, señor. Es otra cosa, naturalmente hay una mímesis, no en el sentido clásico, sino que se mimetiza con Sí. el sentido. Pero hay un problema. Él es un escritor citadino, homosexual, en una sociedad tradicional. Con todo el desparpajo. Con todo el desparpajo. Miren, con respecto a Desayuno en Tiffany's, él escribió: la principal razón por la cual escribí la historia de Holly, Diego, ayúdame, mira el apellido. Holly, go lightly. Go Lightly. Olively, dije, go Esa lightly. es la dama. Además del aparte, hecho... perdón, go lightly es, Claro. si lo partimos de go lightly, Go es, ir, vaya, ir. o sea, es como decir ¿Hacia la luz? hacia la luz, hacia lo Sí, yo luminoso, no- go lightly. Camina hacia la luz, Sí. diría. Además del hecho de que me gustaba tanto, es que, escuchen bien lo que dice, simboliza también a esas muchachas que desembarcan en Nueva York y revolotean al sol efímeras y luego desaparecen. Me hizo acordar a Proust, ¿no? A La sombra de las muchachas en flor. Quise rescatar a una de esas muchachas del anonimato y preservarla para la posteridad. La película después la hace Audrey Hepburn, protagoniza Hepburn. Audrey Hepburn. Sí. Audrey Hepburn, que era que hizo My Bien. Fair Lady. My Fair Lady. You know, My Fair Lady, you know. This is Mrs. Pickering. Bueno, vamos directamente al núcleo del disturbio, que es A Sangre Fría. Bien. Creo que si uno empieza a leer a Capote, lo primero que le va a salir en cualquier búsqueda es el autor de A Sangre Fría. Bueno, por supuesto tenemos, mira esta foto, la foto de Capote, Les recomiendo esa biografía. esa cara, ese rostro, esa Jovencísimo. esa cosa, ¿no? Lillian Kerrigan, editorial El Ateneo, la biografía de Truman Capote, la leí con muchísimo placer, realmente. Muy interesante. Kerrigan, ¿será irlandesa? ¿Será? Es, ya te digo, es francesa. Francesa, Kerrigan. O sea que ya sería Kerrigan. Kerrigan. Lillian Kerrigan. Yo creo que sí, de hecho lo que lo catapulta al éxito magnífico que tuvo fue A Sangre Fría. ¿Qué es A Sangre Fría? Bueno, hay un problema. Es una partición de aguas. partición de aguas, es una anticipación, es una ruptura del género, es una ruptura no del lenguaje. 6.000 estricto páginas de sensu. apuntes. 6.000 páginas de apuntes, 50.000 ejemplares por semana durante el primer mes de Impresionante. ventas, o sea, editado y reeditado, reeditado. Y Bueno, merecido, Y merecido. inmerecido. Merecido totalmente, porque Diego, yo cuando leía Sangre Fría quedé impactado. El final, las texto. últimas 10 Sí, páginas de Sangre Fría, sí. o las últimas 5, con una crudeza y un problema. Una novela, yo le digo novela, pero en realidad no es una novela stricto sensu. Exacto. Es una novela lato sensu, porque es una nueva forma de Totalmente. pensar la narrativa. Es una novela rupturista. Amén de que 10 años o 9 años antes de la publicación,
en 1957, la novela es del 69 años antes, perdón. 66. El hecho ocurre en el 59, 60, exacto, sí, señor. Ahí en el cambio de año. 59. Y él se toma 5 años para investigar. Impresionante. Se va a vivir al lugar. Se va a vivir a Holcomb y demás. 10 años antes, 9 años antes, en 1957, en estas latitudes, Rodolfo Walsh publicaba Operación Masacre, que es considerada, y le hemos hablado sobre ello en nuestro programa dedicado a Rodolfo Walsh, esta cuestión de la literatura o de la novela non-fiction, lo cual implica un enorme oxímoron. O sea, si partimos de la noción de que la literatura es ficción, claro, ¿cómo podemos pensar en una literatura non-fiction? Bueno, ahí está el tema. Es decir, ¿cómo Walsh como preanuncio y luego Capote, que no creo que lo haya leído Walsh, por supuesto, no me consta y totalmente, jamás hubiese pensado que Capote haya leído a Rodolfo Walsh, como ambos de alguna manera están pensando de qué manera conviene narrar lo terrible y lo brutal de la realidad con artilugios de la ficción. Exacto. Sin que eso sea ficción. Dicho en un término más simplista, es como si se edulcorara la brutalidad sin dejar de ser brutal. ¿Qué es A Sangre Fría para quienes no la han leído? Es una crónica novelada de un asesinato brutal que fue tapa de portada de muchos diarios en Estados Unidos. No encontraban a los culpables. Como se dice, el 16 de noviembre de 1959, dos malandrines, dos botarates, dos imbéciles totalmente consuetudinarios, ex convictos, Perry Smith y Dick Hickok, ingresan a la finca, a la casa de la familia Cutler, una familia de campo de Holcomb, una ciudad, un pueblo, bastante acomodada. De Kansas, bastante acomodada, con la idea de llevarse todo el dinero que sabemos que toda gente rica tiene guardada en una caja fuerte, ¿no? Claro. Toda su riqueza la tiene en una caja fuerte. No, muchachito. No, muchacho, no es el rico MacPato, ¿entendés? Que se tira a nadar en su bóveda. El rico MacPato. Muy bien. El tío rico MacPato, el tío rico el tío rico, por supuesto, no hay nada en las casas, hay Pato Donald, ¿no? Hay objetos, nada más. Entonces, bueno, estos tipos ingresan, Smith y Hickok ingresan a la casa, maniataron a toda la familia, no sé qué, al patriarca de la casa, a sus 3 hijas, a la esposa. Hasta ahí era más o menos razonable. Era un robo, homicidio agravado por tentativa de robo, ¿no? Claro. No, tentativa de robo agravada por homicidio, claro, sería la causa penal. Supongamos que los hubiesen robado y no matado. No matado. Pero no dice, nada. Bueno, no estaba en mi intención matarlo, dice en un momento Smith, que fue el que ejecutó los 4 asesinatos, y el otro imbécil de Hickok quedó ahí pegoteado. Según, hay versiones y no sé qué. Le corta el cuello y le pega un tiro en la cabeza al padre, y luego asesinan a las 3 personas restantes de la familia con un escopetazo en la cabeza cada uno. Sí, totalmente. La cosa brutal, tremenda. Sin sentido. Se escapan, se van no sé a dónde con... Se llevan $50 y un par de joyas, una cosa... Nada. Una cosa de ratero, ¿no? Una cosa miserable. Bueno, cuestión que logran encontrarlo, los apresan creo que en Las Vegas. Sí. En diciembre del 59, pum, van presos, juicio, toda una serie de problemas. Ahí está el gran Capote. Los condenan a la horca. Y yo no sé qué es lo que a Capote le llama la atención de esto. Por supuesto la brutalidad. Por supuesto una crónica que aparece en el New Yorker. Claro. Y ahí hay algo que lo llama, hay algo atávico, es decir, hay un llamado, The Call of Nature, ¿no? La llamada a la naturaleza, que lleva a estos 2 pobres tipos, porque la gran crítica que uno le puede hacer a Sangre Fría es que él se adentra ¿y de qué manera? En la profundidad no solo de la sociedad sureña, señor, liminar con el sur, sino en la profundidad de estos tipos, de estos asesinos. Exacto. O sea, uno lee a Sangre Fría, en Cold Blood, y dice, ¿por qué?
¿Qué es lo que motiva a este escritor de fama homosexual que se interna con Harper Lee, su amiga, y se va y pasan creo que 2 o 3 veranos ahí? Sí, claro. Y después se toma 5 años en Nueva York escribiendo esta crónica, Vuelvo a repetir, novela. 6.000 páginas escritas. 6.000 páginas escritas, entrevistas, que reduce a esta polémicas, ¿qué hace este tipo acá? Bueno, y deriva en una novela publicada, novela non-fiction, publicada en 1966 y que fue un éxito rotundo. Lo que demuestra, paréntesis, que la sociedad moderna y la sociedad posmoderna afecta al sensacionalismo. No es una novela sensacionalista, perdón. No. Sensacionalismo no es la palabra, creo que la palabra es morbo. Sí. El morbo de Claro. ver... Que Capote, valga decirlo, no lo utiliza. No, uno lee... Ve 2 seres humanos. A sangre fría y a mí me parece terrible el diálogo final, creo que es de Smith, o de uno de los dos, que termina diciendo algo así como, yo creo en la horca. Naturalmente creo en la pena de muerte mientras la soga no esté en mi cuello. Claro. Corte A. Exacto. Los terminan ejecutando porque, bueno, se demuestra la culpabilidad. Ahora, en el medio. La reacción de Capote es terrible porque él siente que de alguna manera lo que ha hecho no sirvió de nada. Porque la novela o esta crónica quiere observar justamente que estos 2 tipos actuaron de una manera, ¿cómo decirlo?, inconsciente. Por supuesto mataron 4 personas, ¿no? Desde luego. Eso no lo devuelve nadie. Pero hoy la casa sigue siendo un lugar de culto. La casa del crimen en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Holcomb. Sigue siendo un lugar incluso si miran en YouTube está y demás. Porque yo creo que quedó marcado más que por el crimen, por la novela, por la obra de Truman Capote. Ahora, fue importante yo creo en la vida de Truman Capote. De hecho, después de A Sangre Fría, que uno diría, bueno, escribí A Sangre Fría, ya está, no quedó nada más, ya no importa nada. Se habló del premio Nobel, se habló obviamente del premio Nobel a Truman Capote, que yo creo que había que dárselo. Y antes que... Y no a tanto escritor surcoreano que la verdad que escribe cualquier chiquita del Gran Buenos Aires escribe la misma novela. Señores, por favor, ¿no? Paréntesis. Me parece que están disertando fuera del tarro. Otro de los grandes, ¿cómo decirlo? Ninguneados para usar un término más contemporáneo, ninguneados de la academia. Capote era un tipo que en el año 67 se lo tendrían que haber dado. Ya está. Ya había escrito lo que dijimos y había escrito A Sangre Fría. Marcó una etapa, bueno, no, tampoco. Pero para él fue un momento de enorme crisis, porque hay que decir, los 18 años de vida que le quedan son una lucha por la creatividad. Claro, había creado un monstruo, había creado una obra colosal y supongo que ese peso, con bastante fundamento, porque he leído la biografía de Kershaw, para él fue, ¿cómo supero esto? ¿No? ¿Cómo supero tal cosa? Posteriormente hay 2 o 3 libros, después vamos a hablar de algo de ello, pero claro, A Sangre Fría es una cima. ¿Cómo hago es como para Cervantes el Quijote? Por suerte Cervantes en algún sentido lo escribió al final de su vida, pero es muy, muy terrible para un autor llegar a un momento de cima cuando se tiene 42 años y se espera una vida y se esperan nuevas A Sangre Fría y no, claro, no. Sí, creo que gastó toda la... Sí. Gastó todos los cartuchos que le quedaban.
Pero también hay algo que se instaura con esta novela o como quieran llamarlo, que es una nueva forma de entender Sí. el concepto de crónica. Ujú. Se me ocurrió, paréntesis, hacemos un trabajo de producción en vivo, habría que dedicar un programa a la crónica. Desde las crónicas de Ayala, pasando Fray Bartolomé de las Casas, y bueno, Sí, sí, sí. Gómez Carrillo. Gómez Carrillo. ¿Cómo Hay cronistas de primer orden, primero españoles, hay una cantidad enorme, argentinos contar también, la realidad? haciendo la literatura. No solo haciendo la literatura, esa es una posibilidad, sino tratando de reproducir la brutalidad y la complejidad y la enorme, ¿cómo decirlo?, irracionalidad que por momentos tiene la realidad. Sí. Porque Supera la ficción. yo le diríamos. digo, entran dos tipos a tu casa, te atan de pies y de manos, maniatados. Te piden plata. Te piden plata. El dueño no a casa tengo le dice, plata. no tengo, bueno, es la realidad. Listo, No es que la tiene. Le cortan el cuello, le pegan un tiro en la cabeza, matan a sus hijas de un escopetazo en la cabeza. Dicho así, perdón, lamento muchísimo, es tremendo, como dijo Sebastián, hay familiares, dolor, pena. Dicho así es tremendo. Ahora, la literatura viene a no edulcorar, a suturar esa herida. Y digo, no, una crónica policial no lograría dimensionar la brutalidad del hecho. Claro. Porque viene un fiscal de turno y dice, bueno, el occiso de 40 y pico de años, presenta herida cortopunzante en la yugular, disparo con orificio de entrada en la sien, orificio de salida en la zona occipital, las hijas presentan heridas de bala, 1270, listo, va al informe forense, pum, certificado de función. Capote logra, no digo estetizar el crimen o romantizar el asesinato, no. Hay algo en la literatura, hay algo en el lenguaje, en la estética del lenguaje, que permite calar más hondo y suturar esa frialdad a sangre fría, cold blood. Suturar esa cuestión del crimen por el crimen mismo. ¿Se entiende lo que digo? Por ahí lo expliqué como... No, muy bien, Diego. Si me permitís, yo voy a ser polémico por ahí para ustedes. Del asesinato como una de las bellas artes. Sí, estaba pensando en Thomas de Quincy. Thomas de Quincy. Uno diría, está bueno el texto, está bueno. Yo, Thomas de Quincy siempre me admira. Le hemos dedicado un programa. Sí, le hemos dedicado un programa también. Pero, a ver, ¿cuál es la vuelta de tuerca que da Truman Capote? Si pusiéramos un filósofo a reflexionar sobre el crimen, es muy probable que nos diera un texto, lo voy a decir así, latoso. Un texto absolutamente ilegible sobre conceptos morales, éticos y no sé qué, que nos llevarían al motor inmóvil, como decía hoy Diego. Y uno diría, bueno, bien, lo que hace Capote es de un filósofo, pero de un filósofo en otro sentido. Pues está reflexionando a partir de lo observado y a partir fundamentalmente del conocimiento de los dos, porque los conoció mucho, y vuelvo a decir, ojo que Capote el padre estuvo preso, el padre era un estafador y demás, él logra meterse en la piel, ¿no? Estoy siendo bastante clásico, logra meterse en la piel de estos hombres, que son dos asesinos, son dos seres despreciables en muchos casos, matan a 4 personas inocentes totalmente, no los estoy justificando para nada, pero también entendiendo, no justificando, entendiendo que son los tipos que en alguna instancia son seres menores y que actuaron de una manera absolutamente irracional, de manera absolutamente injustificada, pero en un orden que es un orden desequilibrado de por sí.
Con esto, por favor, no vayan a creer que soy partidario del garantismo y demás y que cualquier cosa. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que Capote nos introduce en una concepción del asesino al que despega de esta situación fría de pensar, de racionalizar el crimen, ¿no? Uno diría con intención premeditada, simplemente para entender que son dos tipos que no tienen nada en la cabeza. De hecho, salen y están comiendo y se gastan la plata, los $50, se lo gastan en 20 kilómetros que compran cerveza. Son dos estúpidos, diríamos, dos estúpidos realmente. Uno diría, bueno, merecen la pena que tienen porque son dos idiotas que no saben, le arruinaron la vida a 4 personas buenas, trabajadoras, que tenían su fortuna y demás, pero que no habían estafado a nadie. De hecho, eran dos personas reconocidas en la sociedad, de ese pueblo y demás. No tienen ningún derecho a hacerlo, por supuesto. Pero Capote se pone advocatus diaboli, ¿no? Del otro lado, como diciendo, ¿y de este lado qué pasa? Que también es importante reflexionarlo. Por supuesto, nos estamos deteniendo en la sangre fría porque es la cima. Ahora, consejo. Ahí viene el consejo de profesor de literatura. ¿Cómo entro a Capote? Ustedes me dirán, ¿voy a sangre fría? Si quieren, con todo gusto. Nada se los impide. Pero yo iría a sus cuentos. Música para camaleones. Un librazo del año 83, un año antes de morir. Lilian Kerjon describe justamente el momento en que Capote le firmó el libro, Música para camaleones, antes de morir. Hay unos cuentos antológicos, ¿no? Incluso hay uno que es una nouvelle que vale la pena, creo que se llama, quiero recordar el título, se llama, no es tumbas, es sarcófagos tallados, ataúdes tallados a mano. Una cosa impresionante. Y alguna serie de entrevistas, porque es un libro en el que él recoge escritos anteriores. Pero valga decirlo, es un maestro de la narración breve. O sea, como cuentista es un cuentista colosal. Pero hay algo que quiero resaltar. Capote recibe se imaginarán, después de Sangre Fría le vienen las editoriales así, sí, ¿no? Le ponen claro. Carroñar. Claro. ¿Qué tenés escrito? El cheque en blanco. ¿Tenés la lista de supermercados? Y Capote fue muy inteligente. Firmó el cheque como diciendo, dámelo, $50.000 de la época, 60.000 por desayuno en Tiffany, para su próxima novela, que nunca escribió, que se llama Plegarias Atendidas. Ustedes no saben, en el año 84, y lo cuenta la biógrafa, todo lo que se buscó, se dio vuelta todos los escritos, los cajones, las cajas con escritos, diciendo dónde está Plegarias Atendidas, que en el año 66-67 Random House y otras grandes editoriales pusieron la tarasca, como dirían los... Sí, la villuya, la verde, la viva, la rúcula. Exactamente, la tela. La tela, ¿no? La teca. La teca, sí. Sobre la crocante, mesa. La crocante. Y la recibió el querido Truman. Estuvo genial. Grande Truman. Totalmente, cobró y dijo, váyanse. Por algo que... Dios se lo pague. Dios se lo pague. Entonces se me ocurren muchas anécdotas, pero incluso cercanas por amigos y demás. Vaya un cariño a Nicolás Rosan, a su tío. Ya él me va a entender. Ustedes saben que Plegarias Atendidas viene una frase de Santa Teresa. Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas, dice Santa Teresa. Y de ahí toma el nombre de lo que iba a ser una novela proustiana. Porque él lo dijo, va a ser una novela proustiana. No la escribió. Mantuvo por 20 años, por redondear, al público en tensión. Ahora, ¿no publicó nada? Sí publicó. Está Música para camaleones,
están una serie de cuentos y relatos, pero hay algo que quiero resaltar. Después de A Sangre Fría, él sintió un vacío. De hecho, lo declara. Lo declara. No puede seguir. Puede seguir. Fue una gloria, fue un momento que le permitió, pero también fue una tumba. Claro. Lo cual abre otro tema y es el grado de compromiso que un artista tiene con su obra, claro. Mucho se habla, hago una nota al pie, ¿no? Los actores de método y cómo, que yo pienso en Daniel Day-Lewis, un actor irlandés, que hizo 15 películas en El Nombre del Padre, El Último de los Mohicanos, Mi Pie Izquierdo, Petróleo Sangriento, el Sastre Fantasma creo que es, o El Hilo Fantasma, no sé qué. Hizo, bueno, Lincoln, hizo Pandilla de Nueva York y demás. Digo, para cada obra, entregó su existencia. Sí. Y se retiró. En un momento dijo, yo, hasta acá llegué. Claro. No hizo 30 películas, no hizo 20 películas, habrá hecho 10, 15. Creo que en ese sentido hay algo que solo puede generar el arte, en este caso la literatura, y que es una manifestación de algo inefable, de algo que... No estoy hablando de simbolismo ni de nada de eso. Hay algo que emana la obra cuando está bien hecha, cuando va a pasar a los archivos de la historia universal de la literatura, que superan al propio autor. Sí. Por eso, cuando uno empieza con el que hay que separar la obra del autor y hay que ver que el autor y la obra, bueno, y qué sé yo, que papá, no, porque bueno, le dio la mano a un gran dictador. La obra trasciende al autor. Lo hemos dicho más de una vez, dedicado programas a tal y tal y tal. No hagas ese trabajito de hormiga de decir, no, bueno, pero en realidad él no era un buen tipo. No era un buen tipo, pero su obra lo trasciende. O sea, realmente, Celine, pues estaba pensando en eso. Celine. Bueno, valga decir también, Diego, si me permitís la butad, porque voy a manifestar, el compromiso es con la obra, no es con otra cosa. El compromiso es con la obra. Yo sé que se ha leído mucho el escritor comprometido y demás. Cuando un escritor se compromete con una ideología... Es porque se va a casar. Claro, exacto. Cuando se compromete con una ideología, no con una idea, con una ideología, su obra pierde. Pierde notablemente porque se tiene que amoldar a algo que en el fondo uno no comparte el 100%. Debe comprometerse con su obra. Yo en eso recuerdo una frase hermosa de otro gran sureño, William Faulkner, que dice, si el escritor tiene que robarle a la madre, le roba. ¿No es cierto? Es decir, a ver, la historia se roba y es un acto de, uno podría decir hasta de cierta inmoralidad. Pero el arte en el medio tiene eso, y Capote sabe que se está enfrentando a un mundo en el que estos dos tipos son condenados, pero decide tomar el otro partido. Y es fundamental el hecho de un compromiso, no con una ideología, porque diga, de hecho, perdón, quiero aclararlo, no eran dos personas, no eran dos negros que habían matado a blancos, no, eran dos blancos. Y por otra parte, no es una cuestión racial ni demás, no hay nada de eso, no hay una cosa de corrección política, no. Él ve dos seres humanos, dos idiotas, porque valga decir, son dos estúpidos, que despiertan en la cárcel a lo que han hecho y que se dan cuenta del desastre cometido y demás. Valga decir también que fue tan fuerte su compromiso, y ahí está lo que dice Diego, ¿no es cierto?, subrayo totalmente, que eso le generó un vacío a Capote. Siguió escribiendo, pero no volvió a ser el autor que había sido. Cuando escribe Música para Camaleones, que vuelvo a decir es una obra exquisita, son relatos exquisitos, se nota no obstante a los que tenemos un poquito de olfato, que
son textos recogidos, es decir, que son textos que él trata de poner en una antología. Son muy buenos. O sea, ojalá uno pudiera escribir una cosa como Música para camaleones. Pero también se nota que no pudo escribir Plegarias atendidas. Y entonces, ahí viene el tema. ¿Qué pasa con un autor que no puede cumplir con el deseo interior que tiene? Eso fue de alguna manera lo que lo fue llevando a un ostracismo personal, en algún sentido, porque materialmente lo tenía todo, socialmente lo tenía todo. Fiesta que organizaba Capote, fiesta que iba todo el mundillo, ¿no?, de Nueva York a esas fiestas. Y sin embargo, había algo interior en él que había muerto, ¿no?, que era esa vibra que había logrado A Sangre Fría. Para la historia de la literatura es brillante, para la historia de un autor es terrible. Para la historia de la literatura es brillante porque A Sangre Fría es un clásico, no me cabe ninguna duda, hay que ir a leerlo, vayan si no lo han leído, pero para la vida personal es decir, ya está, ¿no? Tal vez con otro equilibrio mental uno dice, bueno, he escrito la gran, ya está, ahora vendrán cosas menores, habrá que descender la colina, es así, llegó a la cima pero bueno, para una persona que estaba inmersa en cierto, y con grandes cheques sobre la mesa, hay que decirlo también, era una presión enorme, ¿no? Yo les recomiendo, la biografía se las recomiendo, ¿eh? Vayan, editorial El Ateneo, está muy bien escrita, ya les digo, tampoco es imposible, son 240 páginas. Me interesa recordar, Diego, que conoció a Yukio Mishima. Tuvo una enorme admiración por Yukio Mishima. Yukio Mishima. Viajó a Japón a conocerlo. Capote tiene eso, tiene la admiración a Carson McCullers, que la tenemos los dos, ¿no?, por supuesto. Tiene la admiración hacia los grandes escritores del sur. Tiene admiración hacia ciertos escritores franceses, que valga la pena no son los que suele hablar la academia, sino otros. Y tiene la admiración también hacia un tipo como Yukio Mishima, que también otro desconectado, totalmente, otro increíble, ¿no?, en el mejor sentido del término, que se suicidó a los 45 años y que yo creo que escribió lo mejor. Decir que se suicidó es como... le hemos dedicado, sacrificó. Se sacrificó. Totalmente. Bueno, no sé, habría que hablar horas del querido Truman. Vamos casi una hora hablando de Truman Bien. Capote y de una cantidad de temas que por supuesto merecen una ampliación. Queda pendiente seguir hablando de literatura norteamericana. Harper Lee le hemos dedicado un programa, Matar a un señor. Pero sería bueno también ampliar algunos Sí. Sebas, como siempre, un placer. Nosotros nos vemos, por supuesto, quienes estén atentos el miércoles en vivo en Reporte Minoritario. Por supuesto, luego pueden ver el programa grabado en el canal de Vorterix y cada lunes en La Última Página o en algún ensayo de una voz, si los tiempos no son propicios, pero siempre hay algo los lunes para compartir con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Tengan muy buena semana. Nosotros, como siempre decimos, seguimos leyendo. Adiós. Adiós. Gracias.